Se deben ir a su casa a descansar porque no hacen nada hasta ahora. Ganando un montonón de plata, mientras que los del pueblo no ganan nada. Y eso solamente viven para ellos. Sangre fresca. Nada más que en la capital, por la gente de la zona rural no ven nada. La subsidia llegó a ser parlamentaria. Todos son de esa calidad. Si uno no tiene una fuerza. La mayoría no cumple lo que dice. El Partido Nacionalista comparta esta escena y estas placas fotográficas conjuntamente con su esposo, el presidente. Más del 80% de los ciudadanos no confían en los partidos políticos. Estamos seguros que tú tampoco confías en ellos. Una rápida encuesta en el Cercado de Lima nos lleva a confirmar lo que para muchos era evidente. La razón es muy sencilla. Los peruanos sentimos que cada presidente, congresista y alcalde que asume el poder solo busca beneficiarse con sus propios intereses económicos. Nuestro templo de democracia, por ejemplo, reúne a 130 congresistas, también conocidos como otorongos, cada uno de ellos con un pasado más escandaloso que el otro. Entre esta fauna política encontramos congresistas denunciados por ética, transfugismo, personajes involucrados en corrupción y hasta narcotráfico. De este descontento ciudadano se ha aprovechado muy bien el sistema político. No se puede atribuir el conjunto de los males políticos únicamente a las autoridades o a los personajes a quienes nosotros hemos elegido, precisamente. Todo depende fundamentalmente de la decisión ciudadana y del votante, del que elige a sus representantes. Somos lo que tenemos, lo que nosotros hemos decidido que se hace. El poco interés del pueblo es reflejado en las votaciones. Tenemos una democracia mediocre y por ende partidos políticos mediocres. Compatriota, ¿quieres que desaparezca la corrupción de nuestro país? Yo también. El desplome del sistema político actual, iniciado con el gobierno de Alberto Fujimori, inicia el surgimiento de partidos políticos personalistas, carentes de ideología, donde se reclutan militantes solo para las elecciones, iniciado así una crisis política que ha llegado hasta nuestros días. Digamos que el régimen de Montesinos era mucho más descarado, el de Fujimori y Montesinos. Sobornaba directamente a la gente. Pero guardando las proporciones, más o menos las mismas cosas siguen habiendo. Un Congreso muy malo, un Congreso muy malo. Un Poder Judicial corrupto, un Poder Judicial corrupto. Un Poder Ejecutivo que invade a través de los servicios de inteligencia la vida de los ciudadanos, tanto en la época de Fujimori como hoy. Entonces, la transición fue un fracaso y estamos ante las consecuencias del fracaso de la transición de los años 2000. Bien, entendamos, ¿por qué sucede esto? Actualmente los partidos políticos no tienen control democrático interno. Solo están creados por intereses de una minoría, un grupo de empresarios o de un círculo familiar. ¿Qué buscan? El voto del pueblo. Para esto emplean un discurso populista que les permita ganar las elecciones y utilizar el poder para sus intereses personales. Conseguido el objetivo, el partido político y sus bases son reciclados hasta las próximas elecciones. Los partidos políticos actualmente reúnen tres características que afectan a la democracia: el caudillismo, el financiamiento y la militancia. A continuación, analizaremos estos tres factores claves que utilizan los partidos para ganar las elecciones. El primer eje central es el caudillismo político. Actualmente casi todos los partidos políticos están creados por el interés de una persona, con cierto poder económico y social, que trabaja para convertirse en candidatos eternos a la presidencia, acostumbrados a velar por sus propios intereses. Estos partidos políticos están liderados por una sola persona, que tienen entre su principal labor partidaria dedicarse a la defensa continua de su líder.
Simplemente los militantes no están unidos por sus ideologías o planes de gobierno, sino por el fanatismo que sienten por su líder. De este modo, los militantes se vuelven escuderos, un grupo de masas sin un pensamiento propio. Y caudillo, ¿no? El caudillo no surge de la nada, ¿no? El caudillo surge de una condición en que la base social, la base ciudadana, no se respeta a sí mismo, no ejerce sus derechos, no participa activamente. Y entonces ese desinterés de la ciudadanía en la política acaba generando caudillos. Hoy en día son los empresarios, políticos, artistas o deportistas quienes fundan un partido político propio, donde ellos mismos son los únicos líderes eternos, dejando de lado lo que verdaderamente consiste un partido político. A esta lista se ha unido el APRA, que ha terminado por convertir en caudillo a Alan García, dándole poder como único candidato presidencial desde hace 30 años. Pero no es el único de esta lista. Está Solidaridad Nacional con Luis Castañeda, Perú Posible con Alejandro Toledo, Fuerza Popular con Keiko Fujimori. Y estos son algunos de esta larga lista que existe en el país. Los partidos tienen que tener y dar una mirada hacia la sociedad, recoger cuáles son las problemáticas. ¿Para qué? Para de postularse, llevar esas problemáticas y en el poder tratar de solucionarlas. Pero también tiene que ser un partido de cuadros, es decir, que tenga dirigentes, que tenga personas que pueden manejarse de acuerdo a sus habilidades bien con el público y bien en la política, y que conozcan también el Estado y que sepan de gestión pública, para que puedan también, por supuesto, llevar esos reclamos y convertirlos en políticas públicas, en demandas concretas, etc. Entonces, digamos, necesitamos no un caudillo, no varios caudillos, necesitamos cuadros, necesitamos dirigentes, necesitamos políticos. Otra de las características del caudillismo es no dejar crecer a los nuevos líderes políticos. Si un partido no capacita a sus nuevos líderes, estas organizaciones están destinadas a morir prematuramente cuando el líder deje la política. Uno de los temas del caudillismo tiene que ver con la ciudadanía, en el sentido de que los ciudadanos somos personas que creamos a los caudillos. Los caudillos no existen por sí mismos, sino porque la ciudadanía les da una confianza, les da un poder, los encarama. Entonces hay una relación como perversa entre ciudadanos de segunda categoría y caudillo. El real problema consiste en el discurso populista que entonan los líderes del partido. Al no tener bases ideológicas, sus mensajes son manipulados según lo que el pueblo desea escuchar. Es en base a sus falsas promesas de campaña que conquistan votos. El dinero, como siempre, es fundamental, aún más para políticos que desean llegar al poder. Es en campaña electoral que los partidos funcionan como un mercado negro, reciben aporte de distintos militantes, como grupos económicos y hasta dinero ilícito. Buscan colocar a sus candidatos en una plancha electoral y recibir algunos favores cuando el partido gane las elecciones. Sin dinero nada puede funcionar. Con los partidos políticos pasa lo mismo. Las campañas presidenciales demandan de mucha inversión. Es ahí cuando se incremente considerablemente el dinero. Por eso no basta solo con los aportes de los militantes. Y hay muchos movimientos o partidos que antes de ser partidos hacen campaña y nunca le dijeron a la gente que va a votar por ellos con qué plata hizo esa campaña. E incluso ya los mismos partidos inscritos hacen campaña y al momento de rendir cuentas sobre qué dinero usaron, esas cuentas están incompletas. Entonces, ¿cuál es el problema final? Que nuestra ley de partidos actual no le obliga a los partidos políticos a cumplir una sanción por esa falta de información que creo es derecho de todo ciudadano y ciudadana tener a la mano, ¿no? En gran parte el financiamiento viene de recursos privados o dinero mal habido. Son ellos quienes terminan financiando una campaña. Muchas veces son empresarios quienes invierten en su candidato favorito. El dinero es usado para costear los diversos mítines, publicidad, viajes de campaña y diversas cosas más. Plata como cancha para usted. Normalmente lo que se da son empresarios que lo que quieren es retribución en obras. También narcotráfico, también minería ilegal, pero no importa que el origen del dinero sea legal o ilegal. Incluso cuando es legal, y la mayoría es legal, un empresario que pone su plata, el banco tal que pone su plata. Es una empresa legal. Tú no puedes decir que es un contrabandista, un narco, no, es una empresa legal. Pero ¿qué es lo que quiere?
que luego el funcionario haga cosas a su favor. Entonces, al ser dinero oscuro, porque no está en cuentas claras, pones en todos los partidos, entonces lo que quieres es retribución. Olvídate el origen del dinero. Bueno, peor si es del narcotráfico, pero incluso cuando es legal, el resultado es corrupción. De este modo, el dinero captado por los partidos logra dañar a todas las esferas del gobierno. En el año 2011 se descubrió que el nacionalismo financió su campaña con más de 11 millones de soles en aportes recibidos en efectivo, además nombres de aportantes que en realidad no existían. La tesorería de ese partido, que estaba a cargo de Ilan Heredia, hermano de la primera dama Nadine Heredia. En el año 2006, el expresidente Alan García tuvo un episodio comprometedor con Orlando Sánchez Paredes, empresario investigado por narcotráfico. Afirmó que había donado $5.000 para su campaña. Fuerza Popular en el año 2011 tampoco rindió cuenta por los gastos de 45 mítines, ni por los viajes y estadías de Keiko Fujimori y su comitiva. El fujimorismo quedó con una deuda de 5 millones. El partido fujimorista no tiene cuentas ni registros en libros, por lo que no se sabe quién dio los aportes. Por lo que se sabe es un chiste, ¿no? En vez de haber un financiamiento claro y transparente, lo que hay es mercado negro, claro, ¿no? Todo el mundo aporta por lo bajo y luego recibe, y los más vivos aportan a todos los que tienen chances. Entonces, tú preguntas a los grandes realmente grupos económicos, financieros del país, apuestan a todos los que tienen chance, no apuestan a uno solo. Y obviamente es para lo que tú has mencionado, para luego, eventualmente, en caso de ganar, pues cobrar, ¿no? Los partidos no saben cómo justificar la cantidad de dinero que entra en la campaña. Cuando las cuentas llegan a la OMPE, las inconsistencias y ausencia de la documentación que sustentan los gastos de campaña son cuantiosas. Esto se repetirá en las próximas elecciones si no se entiende que los partidos necesitan un control a menudo sobre su financiamiento. Una forma clara de explicar el desprestigio de los partidos políticos son los propios miembros de un partido, los militantes, aquellos que no tienen expectativa de progreso y abandonan la política al sentir que no son escuchados. Se denomina militante político al compromiso de un individuo con una determinada ideología que lo motiva a participar en los eventos del partido, en los cuales promueve y defiende los ideales de su organización. Pero también es cierto que muchas veces los militantes son engañados por sus líderes. En las recientes elecciones, cientos de militantes de los partidos políticos renunciaron para cambiar de camiseta, y esto debilita al partido. Yo creo que los partidos son fundamentales porque te permiten un espacio de organización que va más allá de la marcha o va más allá de una lucha en concreto. Trata de articular. O sea, yo hoy día voy a marchar por la unión civil, o yo hoy día voy a marchar por la reforma del sector laboral, o yo hoy día voy a marchar por la equidad de género, y mañana me quedo en mi casa y ahí murió mi activismo, ¿no? En cambio, yo estoy en un partido político y el partido político se supone articula todas estas plataformas y tiene un sector de trabajo género, tiene un sector de trabajo juvenil, tiene un sector de trabajo laboral. Me imagino, espero, ojalá todos los partidos lo tengan. Entonces, porque un partido es eso, articula, digamos, las demandas de los sectores. Según el Jurado Nacional de Elecciones, señala que en las recientes votaciones, Perú Posible encabeza la lista con 264 renuncias. Le sigue el APRA, de 150 renuncias, el Partido Popular Cristiano, el Partido Nacionalista y Acción Popular. La falta de ideología, los conflictos internos o simplemente la ambición del poder son muchas veces el motivo de las renuncias. Para candidatear se requiere, para ganar unas elecciones se requiere tener un discurso populista, pues. Entonces, el pueblo, la mayoría del pueblo son gente pobre. Entonces, tú quieres ganar su voto, tienes que prometer que harás algo por ellos, ¿no? Entonces, un discurso populista para ganar y luego gobiernas con la derecha, pues. Todos son iguales. Hoy en día es común que los partidos políticos cuenten solo con simpatizantes, personas que están de acuerdo con las políticas pero no militan en el partido, colaboran, ayudan y asisten a dicha organización. En ocasiones integran las portátiles de campañas. El caudillismo, financiamiento y militancia son algunas de las características que afectan a la democracia. Urge una reforma electoral que organice los procesos electorales
tanto internos y la vida de los partidos políticos. Luego de analizar estos tres factores, señalamos que es necesario una reforma ya. La reforma del Estado, al igual que la reforma de cualquier institución, implica reconocer que aquella se ha debilitado. Porque esa reforma no es una reforma de ahora, no es una reforma del año pasado, es una reforma de años, que tiene también como correlato la experiencia de otros países y en realidad la propia, en donde hay muchas cosas que pudieran contribuir, por ejemplo, a eliminar los caudillos. En la reforma electoral, pudiendo aprobar cosas como, por ejemplo, las elecciones, las primarias en los partidos políticos, digamos, por ejemplo, la eliminación del voto preferencial, que por ende, cada vez que haya el armado de una lista electoral sea realmente democrática y no sea pues por cuánta plata tiene ese candidato, en fin. Esas cosas que están en la reforma podrían contribuir a que cada vez los caudillos pierdan peso y más bien la democracia interna de los partidos tenga mucho mayor presencia. Es por eso que los partidos políticos actualmente afectan la democracia y son sin lugar a dudas su lado oscuro. Dado que la población no se ve representada y mucho menos respaldada por las diferentes fuerzas políticas, por ese motivo la necesidad de una reforma. La ley de partidos podría mejorar, sí, como restándole estímulos a los movimientos independientes y fortaleciendo a los verdaderos partidos nacionales. No es que estemos en cero también, ¿no? Porque ahí tienes el APRA, malo que bueno es un partido viejo, ¿no? Tiene 90 años, y también el PPC, ¿no? Y Acción Popular. Entonces, malo que bueno hay algunos partidos que están en algo y que podría la ley buscar fortalecer ese tipo de entidades versus las entidades más caudillistas. El Jurado Nacional de Elecciones ha emprendido una campaña para promover el debate de la reforma electoral en el Congreso de la República. Como vemos, aún quedan esperanzas. La crisis de los partidos es grave y debe preocupar no solamente a las instituciones del Estado, sino a todos los que creemos en el sistema democrático y lo defendemos. Este es un análisis que nos ha llevado a entender de cómo se manejan los partidos políticos en la actualidad. Una posibilidad de una reforma electoral ahora está en manos de nuestras autoridades y representantes políticos crear una ley que mejore la calidad de la política peruana con el fin de acercarla al ciudadano y sobre todo de fortalecer la democracia que actualmente está en riesgo de desaparecer.